Hola artista, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy un amanecer en Gijón, en Asturias. Lo vamos a hacer sobre un papel Michel de 280 gramos de grano fino, 25% de algodón. Mi paleta va a ser azul lavanda, azul cobalto, azul ultramar, carmín de alizarina, vermellón oscuro o escarlata, ocre amarillo y amarillo. El dibujo, pues ya veis que lo he simplificado al máximo, ¿eh? Y voy a utilizar pinceles y paletillas de nylon y probablemente una espátula de plástico. Voy a pintar con libertad el cielo primero. Cogeré una paletilla ancha, esta mediana, y voy a ir dando color primero amarillo, abundante amarillo. No tiene por qué ser igual que el de la foto, pero me voy a inspirar en él. No os preocupéis para nada ahora del paisaje, solo del cielo. Rojo, a lo bestia, agua. Más agua. Eso es. Y abajo lo voy a hacer un poco más rosa. Añado un poco de carmín de alizarina. Agua. Más carmín. Más agua. Y acabo hasta abajo. Ahora voy a echar un poco de violeta, carmín y un poco de azul cobalto. Ay, voy a echar un poco arriba. Y abajo más azul. Hasta ahí. Voy a quitar el exceso de agua por los lados para que no chorree sobre ella. Echar más rojo arriba. Sin agua, porque me quedó mucha agua. Así. Azul alto. Y coger una brocha más pequeña. Poco de carmín. Una gotina de agua, pero poca agua. Voy a marcar aquí hasta el horizonte.
Voy a dar más azul aquí y voy a darle textura con la espátula, a ver qué sale. Azul, cobalto, un poco de rojo. Lo humedezco bien para que funcione la espátula, si no, no nos va a salir la textura, si no está bien húmedo, ¿eh? Más rojo por delante, más azul por atrás. Delante voy a hacer una franja ancha. Así. Luego franjas más estrechitas. Horizontales, ¿eh? Y aquí una raya. Eso es. Y ahora voy a marcar mucho más, voy a secarlo y voy a marcar mucho más oscuro la franja de delante. Azul ultramar, azul cobalto, una gotina de carmín. Un poco más azul, azul ultramar. Así. Ahora vamos a marcar, a hacer pues esta lejanía. Está aquí una casita que se llama la casa de Rosario Acuña, que está detrás. Pues vamos a hacerlo suave. Pincel medial. Si lo hay. Bueno, este aguanta. Agua, un poco de vermellón y azul. Un poco más de agua. Cerquita estas rayas están marcadas. Voy a dar un poquitín de verde por aquí, algún toque azul y amarillo, azul cobalto, quitar el rojo, azul cobalto, amarillo, y dar un poco por aquí, por aquí. Eso es. Voy a secarlo un poco.
Bueno, ahora tenemos que sacar un tono más oscuro que este. Un azul ultramar o azul rojo, carmín. A ver. Le voy a dar a todo. Y luego sacaré alguna luz probablemente. Más azul. Azul ultramar. Voy a coger un poco de sombra tostada. Aquí por si me hace falta para oscurecer todavía más. Que yo creo que con esto aquí muy oscuro. Voy a sacar alguna luz. Aquí oscuro. Borde. Un poquitín de agua. Y voy a sacar un poco de luz por aquí, para que salga el verde que había dado antes. Con delicadeza. Para que salga un poco el brillo amarillo. Así. Un poquitín por aquí. Y luego sacaré estas lucecinas con unas gotas de agua. Y ahora voy a hacer la farola y la barandilla, que va a ser todavía más oscuro. Voy a echar un azul ultramar, carmín y un poco de marrón, de sombra tostado. Mucho azul. Azul ultramar. Sale casi negro. Azul ultramar y sombra tostado. Vamos a ver. Luego haré lo mismo, sacaré alguna luz en las farolas.
más azul. Sombra tostada, azul ultramar. Bueno, ahora vamos a hacer la barandilla. Poco de reflejo aquí. Así. Ahí también. Agua. Poco de rojo. Azul. Más agua. Más agua. Ahora voy a sacar algo de luz en la farola. Un pincel thinning. Agua. Agua. Agua y sacamos brillo. Un poco de brillo. Así. Echamos agua, la dejamos un rato y la retiramos.
Mejor cuando está seco ya, ¿eh? Cuando está seca la pintura de abajo. Ahora cuando seque vamos a marcar un poco el borde de las rayas oscuras con un rotulador blanco. Bueno, ahora vamos a dar un poco de luz con un rotulador de estos blancos. La luz viene más bien de la izquierda, aunque viene de atrás. Por la izquierda algún borde blanco y por la derecha negro con este pincel de tinta negra. Sobre todo para que destaque sobre el fondo oscuro. Aquí, por ejemplo, brillo. Ahí. Por arriba. No hace falta darlo todo tampoco. Y por la izquierda. Luz por la izquierda. Ahí. Destaque. Y hacer el reflejo. Queda muy fuerte, luego le podemos dar un poquitín de color. Y negro por la derecha. Que está bastante oscuro ya. En el reflejo, a lo mejor un poco. Algún toque aquí. Ay, es que hay que sacar unas lucecitas. Porque aquí hay farolas y alguna construcción. Así. Con un pincelín vamos a sacar alguna luz aquí. Unas gotas de agua limpia aquí. Removemos un poquitín.
Aquí unos puntinos. Voy a darle aquí también una rayita. Y con un papel lo quitamos ahora. Y saldrá el color de abajo. Ahora sí. Eso es. Voy a quitar otro poco aquí. A lo largo. Luego echaré un poco de amarillo. No he quitado demasiado rápido. Hay que remover un poco. Para que disuelva. Así. Ahora cojo un poco de amarillo. Agua. Voy a darle al blanco un pelín. A las rayas estas que había hecho. Farola. Y las luces de atrás. Así. También le voy a dar luego un poco de rojo. Un poco de rojo. Bueno. Y listo. Aquí no hay de amarillo. Unas rayinas aquí de azul lavanda. Con un poco de rojo. Un poco más oscuro. Poco más oscuro. Horizontal, ¿eh? Más azul.